Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una pequeña práctica sobre amplificador clase D y vamos a trazar su curva de transferencia, vamos a ver las formas de onda de salida de este tipo de amplificador. Vamos a hacer un ensayo en laboratorio para corroborar este análisis teórico y simulado que vamos a hacer al principio. Así que bueno, vamos con el tema. Acá tenemos un esquema básico de lo que es un amplificador clase D de simetría complementaria, donde tenemos arriba un transistor NPN y abajo un transistor PNP, transistores bipolares. Fíjense que uno es el complementario del otro. Tenemos arriba un BC548 y abajo un BC558. Son transistores de pequeña señal, eh, pero todos los conceptos que vamos a ver acá son totalmente aplicables a transistores de mayor potencia o amplificadores de mayor potencia. Acá en este caso le puse una carga de 4,7 kilo ohms porque es justo lo que tenía a mano en ese momento cuando realicé la práctica de laboratorio. Así que, bueno, están polarizados, están alimentados los transistores con más y menos 10 volt. eh, Así que en este punto medio vamos a tener en esencia 0 volt de continua, ya que se supone que los transistores, como están al corte, fíjense que no tienen polarización, la juntura es base emisor de cada uno, están estos transistores totalmente cortados en esencia. Acá en la salida no va a haber corriente de continua, es decir, acá vamos a tener 0 volt idealmente. Si eso lo podemos corroborar tomando una pequeña lectura, por ejemplo acá en la carga hay 2,42 nanovolts simulado, eso es prácticamente 0 volt, o sea, no hay corriente circulando. Fíjense que la corriente, la simulada, es del orden del femtoampere, o sea, nada, no hay nada de corriente, porque estos transistores están, como habíamos dicho, cortados. Bien, eh, vamos a correr este circuito. Acá tenemos las formas de onda. Estamos inyectando una señal senoidal pura de 1 volt de amplitud con una frecuencia de 1 kHz. Esos son los datos. Acá se los muestro. Esto es lo que estamos inyectando. Una senoide de 1 volt a 1 kHz. Y estas son las formitas de onda. Hacemos una gráfica mejor. Y esto es lo que se ve a la salida. Esta es la forma de onda de salida. Y lo que está en verde es la forma de onda de entrada a este amplificador. Fíjense que claramente aparece la distorsión por cruce de cero, debido a que como los transistores no tienen polarización, primero la señal debe vencer esa barrera de potencial para cada transistor. Por ejemplo, en el hemiciclo positivo, el transistor que va a realizar la conducción va a ser el NPN y habría que vencer primero esos 0,6, 0,7 volt de umbral antes de que el transistor empiece a conducir. Entonces, por eso se produce una merma en la amplitud de salida y aparece también lo que se conoce como una zona muerta, donde el transistor no conduce a pesar de que hay señal en la entrada. Lo mismo sucede para el hemiciclo negativo, donde hay que vencer la barrera de potencial del transistor PNP, pero en el sentido contrario. Y eso es lo que tenemos como hemiciclo negativo acá, en la onda de salida. Bueno, con esto podríamos trazar la curva. Y antes de seguir, fíjense qué pasa a medida que, por ejemplo, disminuyo la amplitud de la onda de entrada. Lo reduje, por ejemplo, a 500 milivolt pico. Prácticamente no hay onda de salida. No hay onda de salida porque la tensión
la amplitud de la tensión de entrada no es lo suficientemente grande para vencer el umbral de conducción de los transistores. Entonces por eso en esencia no hay onda de salida. O sea, la distorsión por cruce de cero se hace más notoria mientras menor sea la amplitud de la onda de salida. Y eso lo vamos a demostrar ahora. Si, por ejemplo, llevamos la amplitud de la onda de salida a 2 volts, esa distorsión se hace menos notoria que a 1 volt como teníamos antes. Ahora, por ejemplo, 3 volts se hace cada vez menos notoria. Y, por ejemplo, vayamos a un poco más, 5 volts. Y ya prácticamente que está desapareciendo. Tomamos una gráfica mejor, fíjense, cada vez es menos notoria, es a medida que la señal de entrada es más grande en amplitud. Ahora bueno, a partir de este ensayo podríamos, usando el modo XY del osciloscopio, trazar la curva de transferencia que sería la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Acá tenemos la curva de transferencia. Como verán, la curva verde es la de transferencia. La curva roja, que se ve acá, media bordeaux, es la curva de transferencia de la señal de entrada respecto de sí misma. Por eso es básicamente una línea recta con pendiente de 45 grados. Se debe a eso, es porque no sé por qué este simulador, cuando usamos el modo XY, traza no solamente la salida versus la entrada, sino también la entrada respecto de sí misma. Paramos la simulación y graficamos. Esto sería la curva de transferencia, la que es la que no nos sirve la borramos, y acá se aprecia claramente la zona muerta. Fíjense que cuando la señal de entrada es 0 volt, esto sería eje horizontal, señal de entrada, eje vertical, señal de salida. Cuando la amplitud de la onda de entrada eh, no supera los 0,6 volts, 0 más o menos por ahí, no hay conducción en el transistor y por lo tanto no hay salida. Pero cuando se supera ese umbral, ya empieza a haber salida. Lo mismo para el otro lado, para el transistor PNP. Acá se ve claramente la zona muerta. Bueno, ahora, hay varias formas de corregir esa distorsión por cruce de cero. Em, una de ellas es a través de la realimentación negativa. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, acá yo tengo un amplificador operacional al lado, como el que está acá, y lo voy a introducir en este otro circuito y voy a aplicar un lazo de realimentación global a todo. Fíjese cómo lo voy a introducir. Este es mi generador de señales, va a seguir estando. Y ahora coloco delante del amplificador clase B al operacional. En este caso al operacional lo voy a dejar en modo seguidor. La salida del operacional va a atacar la entrada del amplificador clase B y el lazo lo voy a tomar desde la salida del amplificador clase B. O sea, estoy metiendo dentro del lazo el amplificador clase B, que es el que distorsionaba. Y ahora, por la entrada no inversora, introduzco la señal de excitación. Corremos la simulación en modo temporal primero.
Fíjense que las dos ondas cuando están superpuestas, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el lazo de realimentación negativa corrigió la distorsión por cruce. Acuérdense que, ¿qué es lo que hacía la realimentación negativa? Nos permitía corregir las alinealidades de todos los elementos activos que conformaran nuestro amplificador. Cuando cerrábamos el lazo, esas alinealidades se corregían a la salida del amplificador realimentado. Por eso ahora en esta situación no se produce esa distorsión por cruce, porque este elemento alineal, que es el clase B, ahora está dentro del lazo de realimentación negativa y por lo tanto cualquier efecto de distorsión que tenga a la salida va a aparecer corregido. Acá en este caso no tenemos ganancia porque está en modo seguidor el amplificador operacional. Podríamos obtener una ganancia, por ejemplo, transformando el lazo que nos da ganancia unitaria, le aplicamos el divisor de tensión de una configuración no inversora, por ejemplo, para tener una ganancia. Y la distorsión va a seguir siendo corregida, que se los muestro rápidamente. Por ejemplo, le colocamos una ganancia de 2. Colocamos una ganancia de 2, de simplemente un divisor de tensión que muestre la salida. Esto nos da una ganancia de 2, se aplica en la formulita, les tiene que dar una ganancia de 2 veces, porque la ganancia de una configuración no inversora era 1 sobre 1 más R2 sobre R1. R2 y R1 son iguales, así que ese cociente me da 1, 1 más 1, 2. Acá tendríamos el doble de señal de salida que de entrada. Bueno, acá en este caso sale recortada porque la amplitud de la onda de salida, de la onda de entrada, mejor dicho, es muy alta y la alimentación no alcanza. Voy a reducirla a 1 volt, la amplitud de la onda de salida. Y ahí fíjense que tengo una ganancia exactamente de 2 con la distorsión por cruce corregida. Si se acuerdan, cuando teníamos 1 volt en la entrada, había una distorsión por cruce muy notoria. En cambio acá, si bien sigue estando, ya no es tan evidente, digamos. Ha sido corregida por el lazo de realimentación. Y mientras más fuerte sea esa realimentación, que es por ejemplo cuando tenemos la configuración seguidora, menos se nota, como les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, convirtamos de vuelta este circuito en un seguidor. Ahí está de vuelta en modo seguidor. Tenemos ganancia unitaria. Trazamos la curvita. Separamos las curvas de entrada y de salida. Y fíjense. Casi que no. Esta es la onda de salida, la que tengo acá abajo. Casi que no se nota esa distorsión por cruce. Si bien sigue estando presente, ya no se nota tanto como antes. A pesar de que, y fíjense que si disminuyo la amplitud de la onda de entrada a 600 mV, que es más o menos el límite para la conducción de los transistores, voy a seguir teniendo salida y la distorsión por cruce va a seguir sin apreciarse. Fíjense, estoy al límite de la conducción y a pesar de eso sigo teniendo onda de salida, que es casi prácticamente de la misma amplitud que la onda de entrada. ¿Por qué tengo eso? Y porque si ustedes miran bien, tengo un seguidor como en el amplificador operacional está en modo seguidor. Donde toma el lazo ya está, me fijó la ganancia 1. Pero más allá de eso, acá el clase B está funcionando en modo seguidor de emisor también. Fíjense que la señal de excitación entra por la base, sale por el emisor
eso es un colector común o seguidor de emisor. Acá en el caso del PNP, entra por la base, sale por el emisor, hablando todo siempre en corriente alterna, por supuesto. Entra por la base, sale por el emisor, también es un seguidor de emisor. Entonces, en definitiva, todo esto está en modo seguidor. Y vamos a hacer una prueba más extrema, por ejemplo, con 100 milivolts. Ustedes dirán, ahí ya no conduce. Y va a seguir conduciendo. Fíjense, sigue habiendo conducción, la distorsión por cruce sigue estando. Sigue estando la distorsión por cruce y a pesar de que la onda de entrada es pequeña, a comparación de lo que era antes, eh, tengo conducción, está la distorsión por cruce, pero no es tan notoria como cuando no hay realimentación negativa. Ese es el punto. Si trazamos la curva de transferencia, por ejemplo, voy a inyectar de nuevo 5 volts de amplitud para tener una gráfica más grande en el modo XY. Trazamos, ponemos el modo XY. Están las curvas superpuestas. Voy a separarlas. Esta que les decía acá arriba que está perfecta es la curva de transferencia de la señal de entrada respecto de sí misma. Esta no nos interesa. Esta es la que interesa. Fíjense que se volvió en esencia una línea recta debido a que la distorsión por cruce se corrigió. Acá se ve una pequeña distorsión, pero es despreciable a comparación de lo que teníamos antes. O sea, totalmente despreciable. Esta es una forma de corregir la distorsión por cruce, pero la mejor de todas es polarizar a este clase B y llevarlo en modo clase A mediante la prepolarización de los transistores, que eso ya es para otro tema. Esa es la mejor forma. Y a su vez después realimentar negativamente. Fíjense que con solo realimentar ya mejoró bastante lo que es la distorsión por cruce de cero. Y si hablamos de la parte teórica, em, por definición un clase B conduce 180 grados. Es decir, si el transistor funciona en clase B, conduce 180. Si en este caso nos situamos acá, en el transistor NPN, si este conduce 180 y el otro conduce 180, el de abajo, el PNP, no veríamos esa distorsión por cruce, porque estaríamos justo en el límite. Cuando termina, se apaga uno, ahí nomás conduce el otro. Eso es la teoría. Eso es la definición de clase B. Ahora, nosotros habíamos visto que acá esto lo dejo, vuelvo al circuito que tenía originalmente. Este circuito que tenía originalmente. Ya tengo la distorsión por cruce de cero. Fíjense que ahí yo en realidad estoy conduciendo menos de 180 grados. Los transistores de clase de esto de simetría complementaria están conduciendo menos de 180 grados. Porque si realmente fuese 180, no se vería esa distorsión por cruce de cero, teóricamente. Entonces esto en rigor sería más bien un clase C, porque conduce menos de 180 grados el transistor. Esto era simplemente un comentario para aclarar algunas cosas, unos conceptos teóricos. En clase AB, por supuesto, cada transistor conduce más de 180 grados. Bueno, ahora pasemos a la parte de laboratorio.
Bueno, acá tenemos un amplificador clase B pura. En realidad, en rigor, no sería clase B, sería más casi un clase C, porque conduce menos de 180. Si conduciese de verdad 180 el amplificador, no tendríamos la distorsión por cruce, tendríamos justo el límite y no se vería eso. Pero en la jerga en general se le conoce a este como clase B pura, a pesar de que no lo es. Acá lo que estamos ensayando es un circuito de simetría complementaria, PNP-NPN. Como se puede apreciar, ahí se nota la distorsión por cruce. La onda que no está deformada es la onda de entrada, que está en el canal 1, es esa. La onda de salida es esa. Fíjense cómo se pierde amplitud de señal en la salida debido a que hay que vencer primero la barrera de potencial de umbral de los diodos. Estamos a 1 volt de amplitud de una senoide. Acá está el circuito. Ahí se alcanzan a ver los dos transistores. Lo tenemos polarizado con una fuente de partida para facilitar este ensayito. Y ahora bueno, empezamos a aumentar la amplitud. Y fíjense cómo la distorsión por cruce va aminorándose a medida que la tensión de entrada es más alta. Ese efecto es menos apreciable. Y a medida que bajamos de la amplitud, el efecto cada vez es peor. $600 mil, estamos prácticamente al límite de lo que es la conducción del transistor. Volviendo a lo que es el ensayo, ahora vamos a trazar la curva de transferencia de este amplificador, que es uno de simetría complementaria en configuración seguidor de emisor, y vamos a obtener su curva de transferencia. Fíjense, ahí se ve claramente la zona muerta. En este osciloscopio es muy fácil pasar del modo XY, simplemente hay que girar la perilla del control de tiempo, de la escala de tiempo, a una posición donde dice XY, si alcanzan a notar. Ahí está la curva de transferencia. Bueno, ahora tenemos el clase B, pero lo vamos a realimentar a través de un operacional. Que acá está, se ve claramente el operacional. Ahora voy a conectar la salida del operacional a la entrada de clase B. Ahí está conectado. La salida del operacional ataca a la entrada de clase B y la realimentación se toma desde la salida del clase B. Acá tenemos el resultado. Cambiamos de escala para que se aprecie. Y la distorsión por cruce de cero desapareció totalmente debido a la realimentación negativa. Ahora trazamos la curva de transferencia y se ve claramente una línea recta. Esa es la entrada, esta es la salida, ahí están ambas y acá está la curva de transferencia. Bueno, acá tenemos las dos señales. Vamos a reducir la amplitud de la onda de entrada.
Fíjense que esta es la salida, para un bol no tengo distorsión para cruce, por cruce mejor dicho, y antes sí. Vamos a reducirla, por ejemplo, a la tensión de umbral de los transistores, y aún así no tengo distorsión por cruce, debido a la corrección por realimentación. Ahí se alcanza a apreciar un poquito, pero es imperceptible, despreciable.